Autómatas programables. Automatización. La automatización es el uso de sistemas de control y de tecnología informática para reducir la necesidad de la intervención humana en un proceso. En el enfoque de la industria, la automatización es el paso más allá de la mecanización, en donde los procesos industriales son asistidos por máquinas o sistemas mecánicos, que reemplazan las funciones que antes eran realizadas por personas u animales. Esto reduce de gran manera la necesidad mental y sensorial del operador, por lo cual hay más ventajas en cuanto a producción, ya que se realiza de una manera más eficiente y hay una disminución de los riesgos al operador. Evolución de la automatización. A principios del siglo XX hasta los años 50 se dan los orígenes de la evolución de la automatización con la revolución industrial. Se utilizan elementos mecánicos y electromagnéticos como motores, relés, temporizadores y contactores. Después de los años 50 se comienzan a utilizar semiconductores, los cuales son componentes electrónicos, y se reduce el número de averías por desgaste en componentes electromagnéticos y mecánicos. A partir de los años 60, Ford y General Motors plantean las especificaciones que debe cumplir un controlador electrónico programable. Bedford Associates desarrolla un prototipo de controlador industrial, el cual puede ser considerado el primer PLC de la historia, que es el que se muestra en la imagen. En esta época también se implementa la electrónica de estado sólido en la industria. Esto ayuda a hacer las máquinas más adecuadas a entornos agresivos. A su vez también se utilizaron los primeros PLCs para controlar procesos secuenciales como son cadenas de montaje, transporte, etc. En los años 70, Intel creó el primer microprocesador. Además, en esta época surgieron los primeros ordenadores digitales, los cuales abrieron la puerta al mundo de la programación. En esta misma época se integraron los microprocesadores a los autómatas, y además hubo una gran evolución en los sensores y en los actuadores, los cuales tuvieron un mayor alcance y una mayor sensibilidad. En los años 80, con la creación de nuevas tecnologías y mejores arquitecturas, los microcontroladores y microprocesadores se miniaturizaron y adquirieron una mayor velocidad. A su vez, las técnicas de control se volvieron mucho más complejas, introduciendo el PID y la lógica difusa. Los lenguajes de programación evolucionaron, introduciendo la lista de instrucciones y una metodología de representación llamada GraphSet. Desde los años 90 hasta la actualidad hubo una gran diversificación en autómatas, los cuales ahora podían hacer un mayor número de tareas como actividades domésticas. A su vez, en esta época surgieron las actuales tecnologías modernas. En esta época también surgieron una serie de tendencias, como utilizar producción integrada y controlada por ordenador en las industrias, así como también redes de sensores y actuadores conectados a los autómatas y múltiples estándares de comunicación como Profibus, Ethernet y la comunicación industrial. Se considera a la máquina de vapor de Watt como la primera máquina regulada, cuyo mecanismo de regulación consiste principalmente de dos esferas metálicas que se separan por efecto de la fuerza centrífuga, y dos piezas, una fija y otra móvil, las cuales cierran o abren el paso de vapor hacia el motor. De esta forma, si la velocidad de la máquina disminuye, automáticamente se aproximarán las esferas al eje, provocando así la apertura de la válvula para dejar pasar un mayor caudal de vapor, que como consecuencia aumentará la velocidad del motor. Por el contrario, al existir un exceso de velocidad, las esferas se separarían provocando el cierre de la válvula de vapor, disminuyendo la velocidad del motor. En las antiguas civilizaciones, los autómatas representaban máquinas dotadas de un mecanismo que les permitía moverse, en particular para imitar el movimiento de un ser animado. Ejemplo de estos eran aves, fuentes, la apertura de puertas, relojes de agua, etc. Con la invención de la máquina de vapor regulada, los estudios del físico James Maxwell se centraron en la estabilidad del regulador de James Watt, que le llevaron a establecer un criterio matemático en base al análisis de las ecuaciones diferenciales que lo rigen.
Esto supone el punto de partida del control en base científica que llevaría a interpretar los sistemas en diagramas de bloques y ecuaciones diferenciales. Controladores lógicos. Los controladores lógicos son dispositivos electrónicos que reciben n variables de entrada y producen m variables de salida, según cómo sea el diseño y cuál sea el propósito del programador. Normalmente se usa para controlar productos y procesos industriales. Existen dos tipos, de lazo abierto y de lazo cerrado. El lazo abierto solo genera el proceso, lo comienza y lo termina sin ninguna pausa, y el lazo cerrado tiene su entrada, hace el proceso dentro del programa y tiene su salida, pero a la salida tiene una retroalimentación para saber si se hizo bien el trabajo. Se clasifican de las siguientes maneras: con unidad operativa o con procesador. Con unidad operativa es igual a la unidad lógica capaz de ejecutar solamente dos tipos de funciones de dos variables y la inversa de ellas mismas. Esto quiere decir que es un proceso en secuencia y no se puede brincar pasos. Con el procesador posee una unidad aritmética lógica, lo que le permite realizar operaciones con variables binarias simultáneamente. También, gracias a ello, pueden ser programables mediante un amplio abanico de lenguajes. La automatización industrial es el uso de sistemas o elementos computarizados para controlar máquinas y o procesos industriales, sustituyendo a operadores humanos. Esto a su vez reduce el error humano y ayuda a generar piezas o procesos de mayor calidad. Los orígenes se pudiesen ver desde la prehistoria, avanzando por la Edad Media y la Revolución Industrial. Bueno, desde la prehistoria pudiese ser la invención de herramientas del ser humano para la cacería y la confección, la construcción y la agricultura. Dentro de la Edad Media podría ser la invención de máquinas simples, como las que se pueden observar, que son los automóviles a combustión y los carretes para hacer hilo. Luego la revolución industrial, pues en la división del trabajo en tareas simples, aplicando las máquinas y herramientas que se tenían en la época. La clasificación y objetivos son las siguientes: es la automatización de fábricas, que puede ser empaquetadoras, clasificadoras o ensambladoras, y la automatización de procesos, que pueden ser ingenios azucareros, petroleras y explotación de minas. Los objetivos de la automatización industrial sería reducir la mano de obra, simplificar el trabajo, mayor eficiencia y mayor calidad dentro de los productos. A su vez, la integración con nuevos sistemas empresariales y el control de calidad más estrecho. Niveles de automatización se clasifican de la siguiente manera: de operación manual, operación de mecanizado, automatización parcial y automatización total. La operación manual se elabora la pieza sin recurrir a ningún tipo de máquinas. Esto sería, por ejemplo, dar forma a una pieza con alguna lima. La operación de mecanizado, la máquina realiza la operación, sin embargo el ser humano sigue manipulándola. La automatización parcial, la máquina realiza operaciones en secuencia y da formas automáticas, por ejemplo una dobladora automática de lámina de acero. La automatización total no necesita la intervención del ser humano, solo supervisa y da mantenimiento preventivo o correctivo. Un centro de maquinado alimentado automáticamente sería un ejemplo. Los controladores lógicos programables, por sus siglas en inglés PLC, son dispositivos electrónicos utilizados para controlar de forma autónoma diferentes procesos en las plantas productivas. Un PLC trabaja en base a la información recibida por los sensores y el programa lógico interno, actuando sobre los accionadores de la instalación. En todos los PLCs se pueden identificar tres elementos principales de hardware. Están las tarjetas de entrada, las
tarjetas de salida y CPU o procesador. Las tarjetas de entrada son encargadas de convertir las señales generadas a un formato lógico de ceros y unos, de tal manera que el procesador del PLC lo pueda interpretar. Por ejemplo, la temperatura de un tanque se mide con un termopar, el cual te varía el voltaje dependiendo de la temperatura. Este voltaje es conectado a una tarjeta de entrada hacia el PLC por medio de sus terminales. Dicha tarjeta convertirá la señal de voltaje a un valor lógico, de tal forma que el controlador pueda utilizar esta temperatura. También está el procesador o CPU, que tiene por objetivo interpretar y ejecutar las instrucciones almacenadas en el PLC, con la finalidad de tomar decisiones en base a las variables de campos que se le conecten a la tarjeta de entrada al PLC. Las tarjetas de salida son usadas para convertir señales lógicas de ceros y unos a señales de campo, que permiten activar elementos de control, ya sean como motores, válvulas, bombas, entre otras. Campos de aplicación de los autómatas programables. Un autómata programable suele emplearse en procesos industriales que contengan una o varias de las siguientes necesidades. La primera es un espacio reducido, debido a que estos dispositivos no cuentan con grandes dimensiones. Otra es el proceso de producción periódicamente cambiante. Esto es porque al PLC se le pueden incorporar distintos programas y ya su función en el campo cambia. También son los procesos secuenciales, debido a que una vez programado el PLC vuelve y repite su misma función una y otra vez y no se le cambia. También la maquinaria de procesos variables, instalaciones de procesos complejos y amplios, chequeo de programación centralizada de las partes del proceso, maniobra de máquinas, maniobra de instalaciones, señalización y control, entre otras. En nuestra localidad podemos observar cómo se emplean los PLCs para distintos fines lucrativos, comúnmente aplicados en las zonas hoteleras de Los Cabos, ya sea por ejemplo para el control de los ascensores o para poder operar los enfriadores de agua, también denominados chiller. Otros ejemplos se ven en la industria automotriz y para el control de las operaciones de los semáforos que tenemos en nuestras calles. Ventajas y desventajas de los PLCs. Al implementar PLCs en las plantas productivas podemos obtener varios beneficios. Uno de ellos es la mayor velocidad al desarrollar los proyectos. Otro es de que disminuyes el costo del crecimiento y mantenimiento de la planta, debido a que los PLCs son reutilizables. En caso de necesitar un crecimiento, es solo cuestión de anexar una tarjeta adicional al PLC. También se reducen significativamente las mermas. Se puede estandarizar la calidad, debido a que el PLC contiene un sistema calibrado o configurado para trabajar siempre de la misma manera. Y por último, todo esto genera un incremento en la productividad, que esto beneficia en gran medida a la empresa. Entre los inconvenientes tenemos el adiestramiento técnico del personal. Esto es necesario para que la gente pueda utilizar los sistemas PLC de una manera eficiente. También otra desventaja pueden ser los altos costos que manejan los dispositivos PLCs. Gracias por su atención.